Hola, ¿cómo les va? Espero que estén pasando un buen día, un buen momento y nada, traigo este video para hablar un poco sobre el adolescente, qué caracteriza a esta etapa de vida, qué factores se ponen en juego y en qué consiste prácticamente, ¿no? La importancia, resaltar mucho la importancia de entender y comprender este proceso de la vida que tan importante es en la conformación de las personas, en especial de las personas adultas, que pareciera que muchas veces se olvidaran de que alguna vez fueron adolescentes e intentaran reprimir todo lo que concierne a esta etapa de la vida. Entonces, a modo de comunicar, a modo de informar y por qué no, de enseñar, traigo este video para aquellos estudiantes, aquellos curiosos, aquellos interesados que les gustaría conocer un poco sobre la psicología, el mundo del adolescente, ¿no? Entonces, les dejo con este video y espero que sea de su agrado. Bueno, la adolescencia es un proceso de construcción en el cual surgen un sinfín de cambios, un sinfín de desequilibrios. Es la etapa más inestable de la vida. No hay un modelo rígido de cómo ser en la adolescencia. El adolescente en un momento puede ser de una forma y a los 2 o 3 minutos su comportamiento cambia notablemente. Por lo que esta inestabilidad tan característica de la etapa de la adolescencia muchas veces es entendida como algo patológico, como algo anormal y hasta peligroso, ¿no? Generalmente es la sociedad adulta quien se refiere a la adolescencia con estos términos, y es la sociedad adolescente quien se adjudica ese lugar y se margina de este mundo adulto, porque justamente atraviesa por un sinfín de cambios, como le había mencionado anteriormente, por una construcción que tiene por principal característica la búsqueda. El sujeto adolescente, desde que se inicia con la pubertad hasta que concluye, ¿no?, su adolescencia e ingresa en el mundo de los adultos, en todo momento se halla buscando su identidad. ¿Por qué? ¿Por qué busca la identidad? Justamente porque los cambios físicos que van surgiendo, que son característicos de la etapa de la adolescencia, el crecimiento del cuerpo, en todo sentido, ¿no?, le obliga al sujeto al abandonar la infantilidad, ¿no?, el infantilismo. Los cambios del cuerpo obligan al sujeto a tratar de integrarse en el mundo de los adultos, pero para ello en la adolescencia se tiene que abandonar, se tiene que resignar a un sinfín de cuestiones que tienen que ver con la identidad del niño y construir mediante una intensa búsqueda una identidad que pueda definirlo como un ser adulto, como un ser prácticamente social, ¿no?, como alguien que puede adaptarse a lo que la sociedad le exige, pero sin que eso signifique abandonar a sus propios deseos, porque en la adolescencia, si bien se modifican muchas cuestiones, también se caracteriza por la búsqueda de la libertad, entendida en el sentido de la autonomía, en el sentido de la independencia. Bueno, justamente estos cambios físicos que yo les mencionaba disparan un sinfín de cambios psicológicos. Por lo tanto, me remito a lo que decía anteriormente. Es muy fluctuante, muy ambivalente en la etapa de la adolescencia. Puede entenderse de diferentes formas. Y uno tiene que entender eso, ¿no? Uno como educador, uno como profesional, uno como psicólogo, como psicopedagogo, como cualquier profesional que trabaje en el ámbito de las ciencias sociales, debe entender este proceso como algo normal, ¿no?, como algo necesario para la vida, necesario para la construcción de la identidad. Realmente, para el sujeto,
implica abandonar el rol infantil y enfrentarse al mundo de los adultos. El sujeto en continuo desarrollo, ¿no? Para ese enfrentarse al mundo de los adultos se debe desprender del mundo infantil, lo que yo les mencionaba anteriormente, los roles de la infancia, la dependencia, los deseos infantiles, etcétera, etcétera. Todos estos cambios que se van suscitando conllevan una serie de duelos que deben ser elaborados para poder definir la propia identidad, ¿no? Son 3 los duelos que realmente son característicos de la adolescencia, ¿no? Los duelos primordiales, podríamos decir, de esta etapa, de este periodo. Como les había mencionado anteriormente, los cambios físicos llevan al sujeto a realizar el primer de los duelos, que es el duelo por el cuerpo infantil, perdido, que ya no se puede recuperar. Con ese cuerpo infantil perdido, se debe desarrollar otro duelo que tiene que ver con la identidad y los roles de la infancia, ¿no? Lo que yo le mencionaba, la dependencia, la aceptación de nuevas responsabilidades, de nuevos roles, que justamente llevan al sujeto a muchas veces retraerse e intentar resistirse a estos cambios, ¿no? Por lo general también algo que es muy común de esta etapa es que los sujetos que están en este proceso de cambio muchas veces les lleva mucho tiempo, porque no es fácil, ¿no?, abandonar el rol infantil, y no es fácil insertarse en el mundo de los adultos con todo lo que eso implica: la autonomía, las responsabilidades, etc. La aceptación de las normas, en general la adaptación al medio social. Y eso lleva también a otro duelo, que es el duelo por los padres de la infancia, ¿no? Esos padres que el sujeto había idealizado cuando era niño, esos padres protectores, esos padres que a uno lo reconfortaban, que a uno le brindaban seguridad, en los cuales uno confiaba, ya empiezan a ser vistos de otra forma, ¿no? Porque se empiezan a encontrar en esas figuras determinadas falencias que hacen que el sujeto que está atravesando por cambios psicológicos comience a cuestionar la función y las actitudes de los padres, a la vez que cuestiona las actitudes sociales, generalmente entendidas, porque los padres, en este caso, son la imagen de esa sociedad a las cuales ellos intentan adaptarse. Entonces, como le decía, el sujeto muchas veces utiliza un mecanismo de defensa para intentar que estos cambios no sean muy bruscos y no le generen tanta angustia, ¿no? Entonces, en esta defensa es muy normal muchas veces que los sujetos tienden a retraerse nuevamente en el medio familiar y en la identidad infantil, ¿no? ¿Cómo puede verse esto? Por ejemplo, adolescentes que quizás no interactúen mucho con las cuestiones sociales, no tengan mucha participación en lo que tenga que ver con cuestiones de índole grupal, no se comuniquen mucho con otros grupos, con otras instituciones más allá de la familia. Todo lo contrario, tienden a obedecer aún más las reglas familiares, tienden a obedecer aún más los, digamos, roles que se dan dentro de una familia, y tienden inclusive a resignar, ¿no?, la autonomía. Esto sería muy peligroso, ya que podría generar absoluta dependencia en un sujeto adolescente, que muchas veces, y acá quiero entrar, ¿no?, en algo que es muy significativo en la etapa del adolescente, muchas veces esta dependencia continua en el adolescente encuentra un gran sustento en el rol
que siguen ejerciendo los padres, ¿no? Padres que a su vez también deben atravesar por distintos duelos, como le había mencionado al principio. La adolescencia es un proceso complejo en el cual entran distintas variables. El adolescente, el individuo es uno de ellos, la familia es otro, las instituciones son otras, la sociedad es otra. Entonces, muchas veces los padres, ¿no?, como variables intervinientes en el proceso adolescente, al no elaborar los duelos correspondientes, que tienen que ver también con aceptar, ¿no?, la pérdida del hijo niño, tratar de enfrentarse también a otra etapa de vida, porque si bien el adolescente transita por una etapa de construcción, los padres también, porque deben enfrentarse ya al envejecimiento, a los cambios físicos, inclusive a conceptualizar y a tratar de encontrarle respuesta al fenómeno de la muerte, ¿no? Porque con los cambios y el avance, digamos, de la edad, uno tiene que ir replanteándose estas cuestiones, y justamente el adolescente trae muchas también revueltas en la familia, y especialmente en los padres, que deben resignar a roles anteriores, a roles que tienen que ver con el rol con el hijo infantil, ¿no?, con el hijo niño, y tratar de conceptualizar a este nuevo individuo como alguien adulto, ¿no? Tratarlo de tú a tú, y eso implica muchas veces unos duelos normales para los padres. Bueno, entonces sumamente necesario que, así como decíamos que el adolescente debe atravesar por los duelos, también los padres lo hagan, ¿no? Porque así como en el adolescente se resistía, ¿no?, a abandonar esos cambios, se defendía, también lo hacen los padres, que muchas veces tienden a rechazar, a incomprender, a no darle la importancia que realmente merece esta etapa, a prohibir muchas cuestiones o a brindarles una excesiva libertad, ¿no? Un hacer lo que vos quieras. Esto no tiene que ser así. Uno debe brindar libertad, pero a su vez también debe acompañar, ¿no? Porque si no, el sujeto realmente se siente abandonado, y imaginémonos, ¿no?, si le sumamos el abandono, ¿no?, el sentimiento de abandono a todo lo demás fluctuante que le viene pasando al individuo, es muy probable que sí se dé una especie de dificultad aún mayor, ¿no? Como puede ser la criminalidad, la violencia, por ejemplo, etcétera, ¿no? Uno debe acompañar, uno debe dialogar, uno debe conversar, uno debe, ¿por qué no guiar, ¿no?, en esta etapa? Eso es lo que el adolescente espera, ¿no? Un guía, alguien que le marque el camino, ¿no? Pero que no prohíba, que no cuestione, que no juzgue, que a la vez que acompaña, brinde esta libertad que es tan importante para lograr la autonomía propia del adulto, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, si no se da de esta forma, puede surgir una problemática aún mayor a futuro, como bien sucede en aquellas personas adultas que aún no pueden desprenderse de sus padres, no han podido elaborar estos duelos y no han podido, digamos, lograr la autonomía y la dependencia que se requiere. Entonces se debe acompañar en todo sentido, ¿no? En el sentido intelectual, en el sentido afectivo, en el sentido de conocimiento, ¿no? Brindarle la sabiduría que uno tiene, acompañar, tratarlo como un adulto, aceptar la crítica, ¿no? Aceptar la crítica constructiva del adolescente. ¿Por qué? Porque eso significa que al criticar uno está defendiendo lo que considera justo, está defendiendo sus propios ideales, está expresando una manera singular de ver el mundo, lo que realmente manifiesta, ¿no?, esta propia identidad que el adolescente debe construir. Entonces, acompañar, ¿no?, estar atento, hablar de sexualidad,
hablar sin restricciones, hablar sin miedos, informar, brindar la seguridad al adolescente de que está siendo acompañado y de que uno puede dialogar con él, de que uno ha vivido por esa etapa y que lo entiende, darle ese sentimiento de confianza, de comprensión, que muchas veces los adultos no llegan a advertir, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, mencionar finalmente que estas cuestiones que yo mencioné, ¿no?, anteriormente son absolutamente normales y necesarias en la etapa de la vida. Por eso hablamos del síndrome normal de la adolescencia. Cito a Freud diciendo que no hay un límite que marque lo que es normal y lo que es patológico. Y mucho menos en la adolescencia, ¿no? Realmente tenemos que entender a los fenómenos que se dan en la adolescencia como una respuesta a ese medio social a los cuales ellos intentan insertarse, ¿no? Mediante el cambio, mediante el abandonar algo que ya estaba establecido, algo que les brindaba seguridad y que ahora deben enfrentarse a diferentes nuevas cuestiones. Entonces, tratar de comprender al adolescente es realmente la finalidad de este video, y tratar de comunicar que no hay nada de patológico en el comportamiento del adolescente si se elabora los duelos correspondientes y si se puede acompañar y guiar a estos individuos, ¿no? Entonces creo que llegando al final de este video, espero que les sirva y bueno, espero que reflexionen acerca de si son padres, si son maestros, si son estudiantes, si son educadores, si son profesionales. Reflexionen acerca de las conceptualizaciones que manejan sobre esta etapa de la adolescencia y cómo eso puede impactar en sus hijos, cómo eso puede impactar en sus estudiantes, cómo eso puede impactar en general en la población correspondiente, ¿no? La población adolescente. Así que nada, un saludo y espero que les haya gustado este video y que les sea de su agrado y que les sea de utilidad, ¿no? Así que un beso y cuídense en estos tiempos de pandemia, que realmente quiero remarcar también una última pregunta para que ustedes puedan reflexionar. ¿Cómo se da la libertad en estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿Qué caracteriza el comportamiento del adolescente que intenta desprenderse, pero a su vez este confinamiento le obliga a permanecer encerrado, ya sea en el vínculo familiar o en otro tipo de grupos, ¿no? Así que nada, algo para reflexionar y algo para advertir y para tener en cuenta en búsqueda de la construcción saludable de la identidad adolescente. Un beso a todos y muchas gracias.